Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Es un gusto que nos acompañen otro domingo más. Iniciamos haciendo un recorrido del quehacer noticioso oficial de las tareas desempeñadas por el Gobierno Nacional. María Los Ángeles, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Elena. Amigas y amigos, qué placer que estén junto a nosotros. Arrancamos con la revista de la Revolución Ciudadana. Iniciamos con los titulares. Conozca detalles de cómo se transformó la justicia en Ecuador. Además, les contaremos cuántos UPC fueron entregados en Carchi, con el afán de mejorar la seguridad. Y también en este periodo de carnaval les mostraremos las costumbres cuencanas. Aquí arrancamos. Esa será la patria, mi compañero, patria de nuestros hijos, luz de lealtad, patria, tierra sagrada en cada sendero, donde nunca faltemos a la verdad. Las fiestas de carnaval se viven con alegría y entusiasmo por parte de los azuayos, donde se comparten tradiciones y algarabía que llenan de colorido a estas fechas. El carnaval aquí se disfruta con cultura, gastronomía y juegos que reemplazan a las agresiones que en años anteriores se vivían en esta provincia. La provincia del Azuay es uno de los lugares donde los ecuatorianos pueden disfrutar de estas fiestas de carnaval. De allí el trabajo de las autoridades y de los pobladores para cambiar la cultura agresiva de carnaval que habían años atrás, para volverlo más cultural y disfrutar de toda la variedad de gastronomía y cultura que presentan estas localidades. La tradición marca que tenemos que jugar con agua, tenemos que jugar con algunos elementos que es por tradición. Sin embargo, el respeto es lo que marca la diferencia, sobre todo al turista, al visitante, porque esto podemos realizarlo en familia. El trabajo mancomunado entre los alcaldes de los cantones azuayos ha permitido que este cambio cultural empiece y que los turistas se sientan cómodos al visitar la provincia. Esta situación permite que la economía de los pobladores se dinamice. Nosotros ya hemos venido trabajando desde hace muchos años atrás en esta tradición de tener un desfile de carnaval, pues, y con eso de que la gente prácticamente vaya recobrando su identidad. Este año igual tendremos un desfile donde hay la participación de un sinnúmero de clubes, de barrios, de instituciones y sobre todo lo que caracteriza aquí en nuestro cantón es la participación de las familias. Es por eso que las opciones que los turistas, tanto propios como extraños, tienen en la provincia del Azuay es variada para todos los gustos, disfrutando de cualquier ámbito en estas fechas de carnaval. Tenemos nosotros un carnaval para toda la colectividad. Quienes quieren mojarse, se mojan. Quienes quieren hacer un turismo de compra, tiene el espacio y la oportunidad del turismo de compras. Y eso es muy positivo porque realmente también nos va identificando culturalmente. La gestión que han realizado las autoridades para que se erradique la agresión en estas fiestas ha dado resultados positivos, según comenta la alcaldesa de Sixic. En años anteriores es hora ya de estar cuantos presos por lo que lanzaban bombas a niños, a padres, a veces a adultos que estaban hasta enfermos. No había un control. Todo el trabajo que se realiza para cambiar esta cultura es bien vista por los turistas que visitan los diferentes cantones del Azuay, quienes disfrutan más de un carnaval sano y tranquilo, sin agresiones. Es bastante conveniente venir a un lugar así como Sixic, que está tan bonito, y creo que dejar, como dice usted, los carnavales bruscos, venir como a menos con la familia, pues pasar unos días bonitos. Salí al mercado un domingo y de ahí me lanzaron una bomba, cosa que me quedé sorda. Pero ahorita no se ve nada, ni bombas ni agua, mucha agua como antes se veía. La forma de jugar drásticamente con agua, con bombas, con tanta cosa,
siempre cada día el pueblo se va culturizando más. El corredor Santa Bárbara es uno de los lugares donde los ecuatorianos disfrutan de estas fiestas de carnaval en la provincia de La Suay. De allí el cuidado que deben de tener para que no ocurra ningún accidente. Con imágenes de Gerardo Vélez y Andrés Reynoso, Edison Flores, El Ciudadano TV. Y cambiamos de tema, esta vez para contarles que en la provincia de Tungurahua se llevó a cabo la entrega de 7.500 kits de supervivencia y 15 equipos tecnológicos para los regantes del Cantón Píllaro por parte de la Secretaría Nacional del Agua. Mire este reportaje. En el Cantón Píllaro, más de 10.000 personas asistieron al estadio de este lugar para ser testigos de la entrega de 7.500 kits de supervivencia y 15 equipos tecnológicos por parte de la Secretaría Nacional del Agua a los regantes del canal de Píllaro Ramal Norte, Ramal Sur, Acequia Chagrasacha y el canal Cruzacha. Píllaro será grande con el esfuerzo de su gente, está siendo grande con el esfuerzo de su gente. Aquí estamos los pillareños para responder a esta nueva era, a esta nueva época que demanda de corazones ardientes por la patria, como lo tienen cada uno de ustedes. Lo que hace el gobierno a través de la entidad rectora del agua es devolver a la gente lo que paga con sus impuestos, dijo el titular de Senagua. Este trabajo es para ustedes, en realidad es para ustedes este trabajo de todo este equipo, este no es un trabajo de una persona, no es plata mía, recuerden, es plata de todos ustedes, es plata de los impuestos, es plata de las recaudaciones, en aduanas, en todos estos otros sectores, que ahora sí está donde debe estar, en ustedes, ahora que lo necesitan, cuando el gobierno debe darles la mano. El kit de supervivencia consta de botas de caucho, ponchos de agua y un bidón de agua, material que será utilizado en el diario convivir de los regantes de esta zona. Y los carchenses recibieron un nuevo contingente policial, así como 3 modernas unidades de policía comunitaria por parte del Ministerio del Interior con el objetivo de reforzar el modelo de gestión descentralizado contra la inseguridad. Los carchenses recibieron con entusiasmo un nuevo contingente policial, así como 3 modernas unidades de policía comunitaria por parte del Ministerio del Interior, dentro de su modelo de gestión descentralizado contra la inseguridad. Las instalaciones se ubican en las poblaciones de Tulcán y Montúfar de la provincia del Carchi. La entrega formal de los cuarteles policiales la hizo Fabián Racines, subsecretario de Seguridad del Ministerio del Interior. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, viene justamente entregando este tipo de obras en el cual muestra una vez más su interés de no escatimar ningún esfuerzo en la lucha en contra de la inseguridad, en contra del crimen común y organizado. No solamente el tema de seguridad es una responsabilidad netamente de la policía, ni de las autoridades de control. Es una acción que se debe hacer conjunta con la ciudadanía, un trabajo conjunto para beneficio de todos. Hoy se está entregando 3 UPCs. Y en este año se van a construir 8 UPCs más. Personal policial, así como representantes de la comunidad, fueron los encargados de recibir las llaves del flamante edificio de 2 plantas, además del sistema de comunicación, patrulleros y motocicletas que forman parte de la dotación de estas unidades. Las UPC además trabajarán en servicios de capacitación a la población en temas de seguridad preventiva. En esta unidad de policía comunitaria tenemos instaladas 116 botones de pánico, que nos permiten estar alerta a cualquier situación que pueda pasar. La inversión total de las 3 UPC entregadas es de $709.137. Son las primeras de las 8 previstas por el Gobierno Nacional en la provincia. Agradezco la construcción de este edificio que nos va a dar mucho beneficio a la seguridad ciudadana. Es muy bien lo que esta obra que se realizó porque usted sabe que la seguridad es importante en todos los barrios, porque con la presencia de los señores policías se evita muchas cosas. Prácticamente veo un trabajo muy efectivo por cuanto hoy por hoy la policía se involucra no solamente con los barrios, también con las instituciones educativas en el sentido pues de dar mejor seguridad. Y con estas buenas noticias hacemos una pausa. Siga con nosotros, somos la revista oficial del Gobierno de la Revolución Ciudadana. Ya regresamos.
Y hace varias semanas el presidente en funciones, Lenín Moreno, otorgó una entrevista a El Ciudadano. Ahí destacó los principales logros de esa entidad del Estado a lo largo de los 6 años de gobierno. Veamos este reprise. Nos encontramos en el despacho del vicepresidente de la República, Lenín Moreno. Conversaremos hoy sobre diferentes temas que, sin lugar a dudas, han servido para que su gestión sea exitosa de la mano de la gestión de la Presidencia de la República y de la Revolución Ciudadana. Conversaremos sobre sus logros y sobre su atención a diferentes sectores, especialmente de la discapacidad o con capacidad diferente, que ha sido reconocido a nivel nacional e internacional. Señor vicepresidente, gracias por aceptar al Ciudadano, como siempre muy gentil, para poder pasar revista de su gestión cuando ya el gobierno cumple 6 años de la Revolución Ciudadana. Bueno, Marco, muchísimas gracias. Un saludo a la audiencia de Ciudadano TV y únicamente para decirles de que este proceso de a poco se ha ido consolidando y lo que era al principio un poco de incertidumbre, miedos, se ha convertido en la esperanza de un futuro luminoso para el pueblo ecuatoriano. El economista Rafael Correa, el líder nato de este proceso, ha demostrado en más de una ocasión siempre esa capacidad de liderazgo, esa voluntad de atender fundamentalmente a los sectores más desprotegidos, a los que la Constitución llama de atención prioritaria, y claro, dentro de ese esquema, la Vicepresidencia de la República no hace sino recoger y acoger el pedido del presidente de hacer tal o cual función. En este caso nos pusimos de acuerdo con él en que iba a manejar el tema de la devolución de los derechos a las personas con discapacidad y sobre todo el fortalecimiento de la sociedad en términos generales para que recupere la dignidad como ser humano de respetar a las personas con discapacidad. Usted hace 15 años aproximadamente sufrió un accidente muy doloroso que le dejó sin movilidad sus piernas. Entiendo que le costó entender la circunstancia un tiempo, un buen tiempo, pero luego entendió qué es lo que había pasado y volvió a vivir. ¿Cómo esta circunstancia o qué aspecto fundamental le tocó a usted para volver a vivir y para que luego la realidad sea otra ya como vicepresidente? Mire, Marco, realmente usted me lo recuerda, yo ya casi ni me acuerdo. Antes, cuando cumplía 1 año del accidente, lo recordaba. Ahora no, ahora hace mucho rato que ya no me acuerdo siquiera. Usted me recuerda que ha sido hace 15 años, no había llevado la cuenta verdaderamente. Lo que usted manifiesta, el cambio de situación de un ser humano le hace ver y tener otra perspectiva. A modo de metáfora, a modo de símbolo, yo podría decir que antes, cuando caminaba erguido, lo hacía mirando al frente y arriba. Cuando me correspondió estar en una silla de ruedas, empecé a ver para abajo. Y viendo para abajo me encontré una realidad que suele ser desconocida para casi la inmensa mayoría de los ecuatorianos, que es la de un grupo de seres humanos, en este caso las personas con discapacidad, en otro caso serán los niños de la calle, en otros serán los ancianos desprotegidos, en otros casos serán las personas con enfermedades catastróficas, en otro caso serán aquellos niños y jóvenes que luchan, dicen ellos, contra el cáncer, etcétera, etcétera, o madres abandonadas, o huérfanos, etcétera. En este caso, es regresar a ver a las personas con las cuales compartíamos la situación de tener una discapacidad. Y pensaba en esos tiempos en que había mucho trabajo que hacer y creía de que si algún momento me correspondía tener la posibilidad de decidir sobre el destino de esos seres humanos, pues iba a no cejar ni un solo instante hasta lograr lo que nosotros ahora llamamos ir hasta el final, hasta que la última persona con discapacidad sea plenamente atendida en sus derechos. Hay 2 programas, o algunos programas de la vicepresidencia que han sido fundamentales, pero si arrancamos con Joaquín Gallegos Lara y luego con Manuel Espejo, reconocido por muchísimos a nivel nacional e internacional, ha permitido entonces visibilizar a muchas personas que antes estaban olvidadas,
que estaban abandonadas y no tenían acceso a un más mínimo posibilidad de servicio en la sociedad, en la comunidad. ¿Cómo se diseñó este programa para que sea tan exitoso, para que incluso sea bandera a nivel internacional, que la ONU, la OEA, etcétera, otras organizaciones lo han reconocido y han pedido que siga bajo esta misma óptica de servicio a la comunidad? Bueno, yo deseo conocer, Marco, de que a nosotros nos ocurrió lo que le ocurre a toda propuesta, a toda empresa, a todo propósito en un inicio. En un inicio tuvimos muchas fallas. Claro. Fallas internas de diseño. Sí. Como no se había hecho nunca nada, entonces nos tocaba diseñarlo todo, nos tocaba hacerlo todo. Nos tocaba pensarlo y repensarlo absolutamente todo. Y claro, en ese momento no sabíamos exactamente qué hacer. Pero cuando se tiene buena voluntad, cuando hay entusiasmo, inmediatamente nacen las respuestas creativas. Y pensamos que la única posibilidad de ayudar a las personas con discapacidad era diseñar un programa integral que vaya desde el principio hasta el fin. Esto es, desde hacer un examen en el sitio biopsicosocial, clínico, genético de todas las personas con discapacidad. Teniendo este examen, inmediatamente empezar a dotarles de los elementos que necesitan para poder equiparar oportunidades dentro de una sociedad. ¿El diagnóstico fue difícil? Difícil, no sé en qué sentido, porque hay que llegar a lo más escarpado de los Andes, porque hay que llegar a lo más remoto y espeso de la Amazonía o lejano de las playas ecuatorianas. Si vamos por ese punto, a lo mejor sí, pero la gente lo hizo con tal entusiasmo y en esto yo siempre soy muy agradecido con el pueblo cubano que nos proporcionó una buena cantidad de brigadistas que con mucho entusiasmo contagiaron ese maravilloso entusiasmo a los ecuatorianos. Y enseguida tú encontrabas que centenares de ecuatorianos recorrían el Ecuador, unos a cargo de la Vicepresidencia de la República y otros de forma espontánea y voluntaria, recogiendo estos datos. Y claro, luego venía la respuesta, que procuramos que sea lo más inmediata posible, que la silla de ruedas, que los bastones, que los kits para personas con discapacidad visual, que los audífonos, que la operación de trasplante coclear, que la operación de eliminación de cataratas en personas que no habían visto nunca, en personas que no habían oído nunca, de repente empezaban a sentir la maravillosa sensación de oír y de ver, de poder desplazarse en caso de una silla de ruedas, de poder desplazarse en el caso de un andador, de un bastón, etcétera, etcétera. Es decir, de a poco ir logrando espacios agigantados en base a un esfuerzo que lo realizamos de manera conjunta. Antes del siguiente paso, usted cuando recibe toda la información, ¿se sorprende porque hay muchísima necesidad? Hay muchos ecuatorianos, usted pensaba que era menor. No sabíamos la cantidad, pero sabíamos que nos íbamos a encontrar con cosas terribles, porque no se olvide, Marco, que era muy común que encuentren a gente en huecos en la tierra, a los cuales les botaban una vez a la semana comida, en perreras, en gallineros. Entonces sabíamos que la situación era difícil. Es decir, ¿no se sorprendió por eso? No, ya no nos sorprendimos absolutamente con nada. Eso no significa que no sentíamos dolor por el ser humano, pero claro, ya no nos sorprendíamos absolutamente nada porque nos encontramos con todo lo que puede imaginarse un ser humano. Imágenes verdaderamente apocalípticas que estremecían. ¿Hay alguna imagen que le quedó grabado? Sí, cómo no, una señora viejecita que le habían metido en un gallinero, un espacio apenas donde ella cabía y ahí le tenían permanentemente, no tenía una silla de ruedas, necesitaba una operación de catarata, se la hicimos inmediatamente, y necesitaba una casita, se la construimos inmediatamente, y así nos íbamos topando con otro tipo de necesidades, personas que no tenían acceso a la educación y que rectores, directores, supervisores, profesores, sin la capacidad de entender la importancia de recibir a las personas con discapacidad, inclusive para desarrollar en los estudiantes que no tienen discapacidad, no solamente las capacidades que les permitan enfrentar la vida material, sino además la solidaridad de poder compartir con un compañero y que les permita desarrollar el sentimiento más noble que tiene el ser humano, que es el de la solidaridad. Había que defenderles en los derechos de las personas con discapacidad, había que proveer equipos de estimulación temprana, había que
trabajar en la inclusión deportiva, en la inclusión artística, en la inclusión cultural, en la inclusión laboral fundamentalmente, perdóname, me olvidaba del tema. En la inclusión laboral hemos trabajado extraordinariamente bien. En conjunción con el Ministerio de Relaciones Laborales hemos incluido a más de 50.000 personas con discapacidad en el trabajo. Tenemos todavía 30 y un poco más de miles que están pendientes, pero en este año que logramos que la Convención Iberoamericana de Presidentes de la República declare el año iberoamericano de la inclusión laboral, este año pues esperamos poder incluir dentro del insertar, pero sobre todo hacer inclusiva la presencia de personas con discapacidad en las empresas que de acuerdo a la ley deben tener, si tienen más de 25 empleados, no menos del 4%. Todavía falta en el Ecuador para lograr ese objetivo, pese a que algunas empresas ya han dado los pasos necesarios. Sí, pero hay otras empresas que se resisten. Con ellas no tenemos ningún empacho en clavarles unas multas altas. Pero claro está, es un poco difícil visitar a todas las empresas. Tenemos un equipo en el Ministerio de Relaciones Laborales que lo trabajamos conjuntamente, pero no es que hemos podido visitar todavía todas las empresas, estamos todavía en ese empeño. Usted en el último informe en La Nación que se dio en la Asamblea Nacional, obviamente hizo una descripción del trabajo de la vicepresidencia en todos estos años, pero dijo una frase que sin lugar a dudas se ha quedado grabado, es decir, la misión continúa hasta el final. Sí. Es decir, no necesariamente si Lenín Moreno, como va a suceder, se aparta de la vida pública, de la política militante y la política de servicio también. ¿Cómo va a continuar? ¿Bajo qué garantías va a continuar todo este servicio? Pues la garantía de una revolución. La garantía de una revolución que no tiene vista para atrás. La garantía de una revolución que solo ve hacia el futuro y que el pasado únicamente para revisar lo oprobioso que ha sido y poder hacer las comparaciones respectivas, nada más. Esa revolución va a garantizar a las personas con discapacidad que la atención a ellos no solamente continúe, sino que mejore. El día de ayer conversábamos con el compañero, amigo, candidato a vicepresidente, el ingeniero Jorge Glass, y conversábamos acerca de unos temas, y él tiene unas ideas extraordinarias acerca de lo que se piensa hacer hacia el futuro, y me alegro muchísimo. Hay una propuesta de la Secretaría de Planificación, a SEMPLADES, de convertirle al programa Manuel Espejo en una Secretaría Técnica adscrita a la Vicepresidencia de la República. Esto con el fin de viabilizar de mejor manera la atención a las personas con discapacidad. Que tenga recursos, autonomía. Sí. Es una propuesta, no nuestra, es una propuesta del Presidente de la República que hizo en el último gabinete y la hemos acogido con el mayor entusiasmo. ¿Qué momento usted decidió no continuar con la vida política en este gobierno, la vida política en definitiva? A ver, el poder es una situación que a mí por forma personal no me atrae. En algún momento conversábamos con el señor presidente y él manifestaba que el poder se lo debe utilizar para servir, estoy completamente de acuerdo. Si es que de forma casual el poder te llega, no puedes, por ética, por moral, desperdiciar la oportunidad de hacer todo aquello que tú habías soñado, en beneficio fundamentalmente de aquellos que lograban de alguna forma nuestra conmiseración, nuestra pena, que son las personas más olvidadas de la patria. Pero siendo el poder una situación no deseable, por lo menos para mí, estaba esperando únicamente la oportunidad de abandonarlo. Pero por supuesto cumplí con el medio periodo que lo dictaminó la Constitución y luego con el periodo completo de la reelección. Le manifesté ya hace más de un año y medio al señor presidente de la República, recuerdo que fue en el Hospital de Seguro cuando se hizo operar, creo, de los meniscos, le manifesté que ya no iba a acompañarlo más. Y yo lo cumplí. Pero algunas circunstancias. Yo soy un poco formado a la antigua. La palabra se cumple, la palabra basta. Aunque a veces uno se arrepiente. Y yo me arrepiento. Sí hay varias cosas de las cosas que uno se arrepiente, pero de una convicción, de principios no. Yo creo en la alternabilidad del poder. Creo que si la Constitución le permite al señor Presidente de la República tener otro periodo, pues él debe aprovechar la oportunidad que hemos tenido en este periodo de servir al pueblo como lo ha hecho
con tanto dinamismo, con tanta proactividad, con tanta transparencia, con tanta honestidad, pero sobre todo con tanto trabajo, con tanto tesón y amor a la patria que le ha puesto. El país vive cambios fundamentales, sí. No solamente, como habíamos profundizado aquí en este diálogo, para las personas con discapacidad, sino a nivel general, y hay una nueva cultura, incluso en el ecuatoriano, que le permite reconocer las cosas y los avances que se han realizado. Sí. Usted lo ha dicho varias veces, que todavía falta mucho que hacer. Entonces, ¿por qué no siguió para continuar y para seguir y para lograr abarcar mucho más lo que se debía hacer? El convertir en ídolos a los seres humanos es un gran error de la ciudadanía, porque eso resta la posibilidad de que otras personas, en el momento en que se requiera, le tomen la posta. Que usted conoce el caso de un país hermano que está pasando por una situación parecida. Uno tiene que, desde que entra a ejercer el poder, pensar en que terminado ese espacio debe alejarse de él. La ciudadanía convierte en ídolos indispensables, lastimosamente, a otros seres humanos que no son sino iguales a ellos, que tienen sus mismos entusiasmos, que tienen el mismo cariño a la patria, que tienen el mismo deseo de servir a los ecuatorianos. Y claro, el momento en que los convierten en ídolos, se transforman en irreemplazables. Y esto hace muchísimo daño a la democracia. Y le hace muchísimo daño a la persona a la que le han idolizado. Le hace muchísimo daño porque es una persona que pierde absolutamente la visión real, la visión de la realidad, la percepción de la realidad. No se da cuenta inclusive que suceden cosas que el entorno muchas veces en más de una ocasión le oculta. O él mismo encuentra justificaciones, encuentra explicaciones no terrenales, sino en base a conceptos vagos, a conceptos vanos, y se transforma en el indispensable. Y no solo eso, sino que además él mismo genera la imposibilidad de que otra gente se conviertan en posibles líderes de procesos. Entonces, abandonando ese comportamiento no deseable de idolizar a la gente, uno tiene que decir que cualquiera de los ecuatorianos, y más aún aquellos que han optado por la carrera política, puede realizarlo. Y no solamente puede realizarlo igual, puede realizarlo muchísimo mejor, porque esa es la ventaja de una revolución, que siempre va para adelante, que procura no dejar absolutamente ningún espacio sin resolver. Y eso es lo que va a ocurrir en el futuro. Pero también hay un riesgo, es decir, abandonar, o no abandonar, sino más bien que todo lo que se ha logrado, se ha avanzado, se ha caminado, algún momento termina y se vuelve atrás. Y se vuelve atrás y todo lo que se ha hecho se cae a pedazos. Lo que pasa es que el riesgo siempre existe de que la habilidad de las fuerzas oscuras del pasado encuentren la forma de convencer a la ciudadanía de que el pasado era mejor o de que pueden presentar un futuro luminoso. Y luego lo traicionan, como ha ocurrido en más de una ocasión. Esa posibilidad sí existe. Si eso ocurre, yo me temo mucho de que todo aquello que hemos avanzado puede surgir un serio retroceso. Pero no olvidemos que los hombres son transitorios, son los procesos los permanentes. Tarde o temprano vendrán otros líderes que sacarán adelante la revolución del siglo XXI, la revolución ciudadana. Los seres humanos cimeros, los seres humanos geniales, los líderes natos, suelen acelerar los procesos, pero no son la parte fundamental del proceso. La parte fundamental del proceso es una ciudadanía que siempre está a la expectativa, que siempre tiene la esperanza de que su futuro puede ser mejor. Una pregunta que a algunos políticos no les gusta, o a algunos líderes no les gusta responder, es decir, ¿está mentalmente preparado para dejar el poder? Sí, desde el principio. Desde el principio el ser humano no es que no pueda tener aspiraciones en la vida, pero se le dificulta muchísimo el momento en que le pone demasiado empeño en lograrlas. Desde el principio, desde cuando tienes la intención de tenerlo, de poseer, de gozarlo, de disfrutarlo, de que te devuelvan afectivamente, desde ese mismo principio tienes que pensar en el desprendimiento, en que si es que no ocurre, bueno, pues no ocurre, y ya le hice el esfuerzo. Lo mismo ocurre con el poder.
Jamás en la vida uno tiene que aferrarse al poder. Desde el principio tiene que procurar desprenderse de él lo más rápidamente posible. Ya vendrán otra gente que lo hará mejor, con toda seguridad. Hay que tener fe, hay que tener esperanza, y eso a lo mejor desarrolla el futuro, eso a lo mejor ayuda y contribuye a que se forme un futuro, a que el futuro se transforme en el futuro que queremos. A veces el pesimismo causa, en términos físicos, causa una interferencia cuántica pavorosa con respecto a la realización del futuro. Uno siempre tiene que ver el futuro con pesimismo. ¿Es posible? No sé. Muy difícil saber si al pesimista o al optimista le va más o mejor con su posición, pero lo cierto es que el optimista se divierte más por lo menos. Ya, en esta parte final, usted va a retirarse de la vida pública, de la vida, política más bien, ¿no es cierto? ¿Qué cosas va ¿qué ha hecho usted que no ha hecho durante la vicepresidencia? Porque sin lugar a dudas le ha ocupado gran parte de su vida. Pero ¿qué ha abandonado? ¿Qué ha dejado de hacer? Muchísimo. He dejado de hacer mis investigaciones, mis estudios acerca del humor, la amabilidad, la tolerancia, la hospitalidad, acerca de las consecuencias positivas que en el cuerpo y en el alma produce el buen humor. Entonces voy a retomar esos estudios y quisiera lanzar una gran campaña de recuperación, de rescate de la amabilidad de los ecuatorianos, porque estoy seguro de que el milagro ecuatoriano será el momento en que la gente trabaje contenta, la gente feliz, la gente atienda con amabilidad, que el médico le vea al paciente no como un enemigo que le quita tiempo, ni que le quita la posibilidad de estar haciendo otras cosas o pensando otras cosas, sino que la atienda de manera humana, igual la enfermera, igual el abogado, igual el juez, hacer justicia de forma certera, de forma justa y oportuna, etcétera, etcétera. Es decir, todos ganaríamos tanto y tanto. La dependiente de un almacén, el momento en que se comporta con amabilidad, sin duda va a vender más producto, más camisas, y eso va a generar mayor producción, y la mayor producción va a generar mayor trabajo y mayor bienestar. ¿No es cierto? Entonces la amabilidad genera un círculo virtuoso de beneficio para el ser humano. En los próximos meses o años tal vez va a estar tentado de que algún momento le ofrezcan un cargo en el Ecuador o en el exterior, no, de todas maneras. No, por lo menos en el sector público no voy a trabajar. El sector público yo creo que ya es suficiente. Como decía, pues dejemos que hagan otros, dejemos que otros tengan la oportunidad de hacerlo inclusive mejor que uno, y uno tiene que tener esperanza de ello. Entonces yo creo que he escogido la opción correcta. El haber sido considerado como aspirante candidato a Premio Nobel de la Paz, ¿qué significó para usted? Dificultades. Dificultades porque andaba como pisando huevos, es como que quisieran beatificarle en vida, pues. Entonces, claro, eso me provocaba inclusive problemas en la casa porque no podía ni siquiera enojarme un rato, porque enseguida me quedaban viendo como que no me merecía el galardón al cual me estaba opcionado. Y nunca acepté dar una entrevista al respecto. Creo que por delicadeza había que dejar que la institución haga su propio trabajo. Con buen criterio no, eso ya es problema de apreciación de cada uno. Escogió a la Unión Europea en buena hora, pues, y ojalá ellos lo tomen bastante a pecho el haber logrado este galardón y que contribuyan a la paz del mundo. 6 años de la Revolución Ciudadana. ¿Por qué el Ecuador, por qué la población debe seguir confiando en este espectro político que se ha convertido ya en historia en el país? Un novio, la única forma de convencer a su enamorada de que su comportamiento va a ser positivo en el futuro es que el comportamiento en el presente sea bueno. El pueblo ecuatoriano ventajosamente ha podido comprobar los efectos benéficos de su decisión de votar por el gobierno de la Revolución Ciudadana, de votar por su líder, el economista Rafael Correa. Los resultados están a la vista. Al igual que la misión Manuel Espejo, se aprecian a nivel nacional e internacional. E inclusive la oposición, lo primero que hace es reconocer los inmensos logros del gobierno antes de hacer una propuesta. Inclusive la oposición, el momento en que toma
los éxitos, los logros en el sistema vial, en el sistema educativo, en la misión Manuel Espejo, dicen que la van a continuar y que la van a mejorar. En buena hora, ojalá puedan hacerlo. Pero claro está, el pueblo ecuatoriano no come cuento, como solemos decir, y sabe perfectamente que la única forma de que este proceso continúe es votar por quienes conforman la Revolución Ciudadana. ¿Se va satisfecho de la Revolución Ciudadana? Pero claro que sí, no es porque no haya habido también momentos no gratos, pero la mayoría de los momentos han sido momentos muy gratificantes. El trabajar junto al economista Rafael Correa ha sido como cabalgar junto al faro. Correcto. ¿Cuál sería su mensaje en esta parte final para el pueblo ecuatoriano cuando usted está, como habíamos dicho hace poco, a las puertas de asumir temporalmente la presidencia de la República, en el momento de su retirada política? Algo interesante. Un estimado amigo que pertenece a la oposición, con el cual no tenemos criterios convergentes, pero sí seguramente criterios paralelos hacia un mismo objetivo, manifestaba: Lenín, ¿cómo quieres que te recuerden? Y yo decía, no, ¿quién te ha hecho que quiere que me recuerden? ¿Qué quiero que me recuerden? Si lo que yo quiero es que me olviden, pues. Si esa es la felicidad del ser humano, el momento en que únicamente queda esa estela, esa sensación, esa percepción de que algo se hizo. Los seres humanos no, los seres humanos déjennos circular nuevamente por la calle y poder volver a vivir. Pero no será lo una mismo. Nueva buena. Va a ser imposible. Es que la gente, lastimosamente, la gente no suele aceptar esta gentil sugerencia, pues. La gente generalmente le gusta tener ídolos, le gusta personas en las cuales reconocer trabajos que considera extraordinarios y que no son trabajos extraordinarios. Es únicamente el haber liderado procesos que cualquier otro ecuatoriano a lo mejor podía hacerlo, inclusive en las mismas circunstancias, inclusive de mejor manera. Vuelvo a recortar, o sea, la felicidad del ser humano es poder caminar en la calle, a lo mejor sin que nadie lo reconozca, o muy pocos lo reconozcan. Mil gracias por atender al ciudadano. Muchas gracias. Hemos conversado con Lenín Moreno, vicepresidente de la República, aquí en su despacho. Hemos hecho una evaluación, hemos pasado revista a la gestión que ha realizado a lo largo de estos 6 años y que sin lugar a dudas será fundamental para sus próximas decisiones que tomará en su vida profesional. Sin lugar a dudas, Lenín Moreno se ganó para siempre un espacio en el corazón de los ecuatorianos. Hacemos una pausa, amigos y amigas, y ya regresamos con más. Y ya estamos de vuelta para contarles que la transformación que vivió la justicia en el Ecuador ha sido considerada por analistas nacionales y extranjeros como la más importante de su historia. Imágenes de miles de causas represadas fueron reemplazadas por modernos edificios que dan cuenta del avance que en esa materia ha vivido nuestro país. Les dejamos con la entrevista que otorgó Joana Pesantes, ministra de Justicia, a El Ciudadano. Amigos televidentes del Ciudadano, bienvenidos a un diálogo ministerial más. En esta ocasión nos acompaña la doctora Joana Pesantes, ministra de Justicia, con quien vamos a conversar los siguientes minutos respecto a gestiones y acciones emprendidas desde el Gobierno Nacional con el afán y el propósito de mejorar justamente los servicios judiciales en el país. Ministra, bienvenida, y primeramente consultarle cuál es su versión, su opinión de lo acontecido en Quinindé mientras se esperaba la llegada del candidato Rafael Correa a ese lugar, cuando simpatizantes fueron atacados por una persona en estado etílico con arma blanca. ¿Cuál es su opinión? Y cuéntenos qué acciones ha emprendido el Ministerio de Justicia al respecto. Bueno, saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos miran durante esta entrevista. Lo que les quisiera decir es que es un acto absolutamente reprochable. Es lamentable que se haya dado este acto, que lo consideramos un acto aislado porque no pensamos que esto pueda volver a repetirse en ninguna reunión de carácter político. Debemos vivir la democracia con toda la tranquilidad y todo ese fervor cívico que caracteriza a los ecuatorianos. Pero estos lamentables hechos lo que hacen es simplemente dar a ver
que existen personas que tienen un nivel de violencia muy alto y que además la ingesta del alcohol puede llegar a causar grandes daños. Como Ministerio de Justicia estamos haciendo el seguimiento que corresponde a la causa. La persona ya fue formulada los cargos dentro de lo que se refiere a una flagrancia que inmediatamente después de ocurridos los hechos se dio esa audiencia y ahora, claro está, estamos dentro del proceso judicial para que la persona sea señalada como responsable por aquellos actos en que inclusive toda la ciudadanía los vio con la claridad y con la violencia que se realizó lamentablemente esto. Ministra, bueno, pasando a otro tema, ya entrando en materia, quisiéramos preguntarle cómo encontró usted el sistema judicial ecuatoriano cuando llegó al cargo de ministra y cómo está ahora, qué se puede advertir ahora en el Ecuador en este ámbito. Bueno, debo comentarle primero que yo fui funcionaria judicial durante 12 años, por tanto viví en carne propia todos aquellos retardos judiciales y todas aquellas lamentables faltas que existían y falencias en general que existían dentro del sistema judicial. Ni siquiera muchas veces existían las computadoras, los instrumentos para que los mismos funcionarios judiciales puedan trabajar. Obviamente la cantidad de causas iban creciendo día a día, pero no existían el número de jueces y de operadores de justicia en general para poder resolver en el menor tiempo posible estas causas. El cambio es radical. Ahora existen nuevas creaciones, existen nuevas instalaciones que realmente permiten que con dignidad los ciudadanos y las ciudadanas sean atendidos y sobre todo que sus problemas judiciales, los conflictos que tengan, sean resueltos en el menor tiempo posible. Ministra, en mayo del 2012 se realizó el EPU, el examen periódico universal que se realizó justamente en Ginebra. Aquí no se acogieron todas las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tengo entendido que fueron como 65 y solo se acogieron 62. ¿Por qué esas 3 recomendaciones no se acogieron? Mire, ese es un tema muy claro. En realidad, aquellas 3 recomendaciones que no se acogieron, inclusive muchas de ellas estaban consideradas en aquellas que ya habían, aquellas 62 que sí se acogieron. Esto por un lado, y por el otro tema, porque además tenían falencias técnicas. Se decía que, ahora recuerdo un tema de la Comisión Interamericana, como que si fuera una competencia de la Comisión Interamericana, cuando esa competencia no la tiene la Comisión Interamericana, sino la Corte Interamericana. Nosotros no podíamos acoger, cuando somos suscriptores de convenios internacionales que nos dan ciertas pautas y ciertas competencias, que son aquellas que como país debemos cumplir. Y en ese caso, obviamente, iba absolutamente contrario a aquello que nosotros como país lo habíamos suscrito y competencias que tal como está en la ley no existen dentro de esos organismos. Por tanto, lo que hemos hecho es acoger aquellas, recomendaciones que tienen toda esa base técnica, toda esa base además fáctica del cumplimiento de lo que son los derechos humanos en el Ecuador. Se ha hablado mucho desde diversos sectores de oposición de una criminalización de la protesta social. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué piensa, qué decir ante estas voces? Bueno, en eso soy tajante. Aquí no existe criminalización de la protesta social. Lamentablemente, muchas voces adversas, opositoras, lamentablemente, han dado a creer que eso es lo que existe. Inclusive, algunos organismos de carácter internacional con quienes hemos tenido inclusive información que se les ha enviado con toda claridad y se les ha dicho qué es lo que ocurre en Ecuador. Y aquí hay un tema muy claro y nosotros lo hemos presentado inclusive como reforma legal en octubre del año 2010, que está siendo analizada en la Asamblea, que justamente tenemos muchas normas que son obsoletas, muchas normas que a la actualidad realmente no responden a la problemática social que existe. Y claro, esas normas en muchos casos lo que hacen es recoger muchos criterios que bajo el desarrollo de lo que es el derecho penal y lo que es la globalización mundial en lo que se refiere a un proceso penal, lamentablemente han quedado absolutamente fuera de lo que es un contexto claro de aplicación. Por eso propusimos esta reforma legal que lamentablemente hasta el momento la Asamblea no la ha conocido y esperamos que sea en corto tiempo, en donde tenemos ciertos artículos
que llegan a tener, por ejemplo, sabotaje y terrorismo o paralización de servicios públicos, en donde ahí obviamente tiene una sanción dentro de un mismo tipo penal. Lo que hemos propuesto es que esto se divida claramente y sea sancionado de acuerdo a la proporcionalidad de la acción y de la pena que corresponde dentro de estos casos. No hay ninguna criminalización de la protesta social, lo que sí no podemos dejar de sancionar cuando existe una paralización de servicios públicos y sobre todo lo que existe también y lo que ha existido en muchas protestas es la destrucción de bienes públicos. La Constitución es clara, el Código Penal vigente es absolutamente clara, que estos actos no se los puede permitir. Varios medios de información, varias empresas informativas han manifestado, se han hecho eco de estas versiones y también han victimizado a los muchachos que están involucrados en el caso de los 10 de Luluncoto. ¿Cuál es su opinión al respecto, ministra, de este caso que ha sido reproducido, como le digo, en varias empresas informativas? Bueno, es lamentable en este caso y en cualquier caso que se politice justamente lo que son procesos de carácter investigativo y sobre todo investigativo penal. Los fiscales y los jueces tienen justamente la competencia de lo que es la investigación y eventualmente la sanción que corresponde en cualquier tema de la ejecución del delito. Cuando se mediatizan los procesos, cuando se politizan, porque muchos grupos políticos han ingresado a apoyar en este tema, realmente se pierde la esencia de lo que es una investigación. Hay absoluta claridad en lo que son las pruebas, en lo que son las investigaciones que se han realizado y tal es así que los fiscales y los jueces en su momento han determinado que estas personas tenían que ser procesadas. Obviamente, uno de los temas por los que ellos han protestado es que se está tratando de un tema de terrorismo. El tipo penal de terrorismo que existe en el Código es justamente lo que explicaba hace un momento. Hay tipos penales que nosotros hemos pedido que exista una reforma porque para el año 1938 y los años posteriores en donde se dieron ciertas reformas penales, claro está, las acciones podrían ser consideradas como cierto tipo de acciones o ciertos tipos penales. Y obviamente esto es lo que existe en este momento dentro del Código Penal, lo que recalco, hemos pedido que se haga el cambio que se requiere dentro de la legislación y nosotros además es importante indicar que respetamos absolutamente lo que es la independencia judicial, bien entendida como el tema de tomar las decisiones jurisdiccionales que corresponden a fiscales y a jueces. Y por tanto, dentro de este proceso, si fiscales y jueces encontraron que existían esos elementos, es por eso que tenemos aquellas personas que están siendo procesadas por estos delitos. Otra de las cosas que se le critican al gobierno nacional o se le acusan desde estos sectores de oposición y desde las empresas informativas es que se está metiendo la mano en la justicia. ¿Cuál sería la reacción de la ministra del Gobierno Nacional frente a estos criterios que con frecuencia pasan en emisoras, canales de televisión y periódicos? Yo lo único que les debo decir es que es la primera vez en la historia de este país en donde un gobierno realmente vuelve sus ojos a lo que es la justicia. Un país sin justicia, lamentablemente, es un país que además tiene barreras para su desarrollo y barreras para avanzar en muchos temas. No existe esa mano en la justicia que, como la dicen, realmente más bien lo que existe es un apoyo absoluto del gobierno nacional para que el sistema judicial cambie y que los ciudadanos y ciudadanas tengan aquellas respuestas que corresponden dentro de cada uno de los problemas. Pero siempre lo vemos ligado al tema penal. Pero ¿qué me dicen aquellas madres que tienen que cobrar sus alimentos? Aquellos trabajadores que tienen que cobrar sus liquidaciones. Aquellas personas que requieren que sea devuelto algún bien que por algún tema pudo haber sido despojado de su poder. Todos esos temas también son los que se deben analizar, no solo desde el tema penal. Ahora es importante ver todas aquellas madres que pueden cobrar sus pensiones alimenticias, todos aquellos trabajadores que pueden tener sus liquidaciones y que pueden llegar a tener una solución en sus conflictos en el menor tiempo posible. Es por eso que se generaron y se crearon
nuevos juzgados, nuevos jueces, hay nuevos operadores de justicia, hay nuevas instalaciones que permitan que también la justicia sea más eficiente, pero sobre todo que se responda a aquellos problemas que tienen la sociedad en general. Ministra, ¿qué decir frente al Código Integral Penal, que ha recibido algunas observaciones igualmente de sectores de la oposición? Por ejemplo, han dicho que el gobierno asume que el problema de la inseguridad es la existencia de muchos derechos. También se acusa de que en el Código Integral hay anacronismos, por utilizar un término como sirvientes domésticas. Se dice que hay, en el tema de violencia intrafamiliar también no se especifica cómo se entiende una omisión de violencia psicológica. ¿Qué decir frente a estas observaciones? Yo creo que muchas observaciones han sido observaciones de mala fe. Y lo digo así de claro porque en realidad a veces esas observaciones inclusive vienen de personas que no tienen el suficiente conocimiento para realmente opinar de todo lo que es una problemática penal. Personas que nunca habrán visto un proceso penal en su vida, que muchas veces ni siquiera habrán recorrido lo que es un centro de privación de libertad. Esa es una historia, esa es una realidad completamente distinta que muchos de quienes realizan esas observaciones ni siquiera las conocen. Debo decir que han habido observaciones que también han sido muy positivas. Nosotros lo que hicimos es proponer un cambio, proponer una mejoría dentro del sistema. Obviamente es la Asamblea Nacional la que tiene su competencia y la que tiene a su cargo lo que es conocer, analizar y mejorar el proyecto presentado. No quiere decir que el proyecto presentado que esté todo correcto y que no haya cosas en las que se pueda dialogar y que se pueda mejorar. Es por eso que está la Asamblea. La Asamblea representa al pueblo soberano que los eligió en las urnas y por tanto ellos son quienes tendrán que mejorar y se ha venido haciendo. Hay muchos temas que también han sido malentendidos desde otro punto. Sobre todo que inclusive se lo ven en ciertas acciones que hay que buscar una proporcionalidad mayor de la pena, es decir, por la acción y por el daño realizado, tener una pena que sea consecuente. Como lo digo, por ejemplo, en el caso de lo que son drogas, no puede ser posible que en la actualidad a una persona que tenga 1 kilo de droga, por decirlo así, de cocaína, tenga la misma pena que una persona que la cojan con 5 toneladas. Es decir, hay cosas que no tienen una lógica jurídica clara y qué es lo que hemos buscado cambiar. Más bien agradezco todas aquellas observaciones que en su momento se han dado para que se mejore esto, pero no como una crítica destructiva, sino para que busquemos construir un mejor sistema penal, un mejor sistema procesal penal y un mejor sistema de ejecución penal, que yo creo que eso nos lo merecemos todos y todas las ecuatorianas. Hay casos como, por ejemplo, el tema de los servidores públicos. Se dice que si un servidor público se apropia de bienes del Estado, se puede sancionar con 19 o 25 años de prisión, pero si una persona que es elegida por votación, esta persona puede tener una sanción de 3 a 5 años de prisión. ¿Por qué esa diferencia, ministra? No, mire, y aquí debo ser claro, inclusive la Constitución tiene claramente lo que son las responsabilidades de quiénes son los funcionarios públicos y elegidos por votación popular. Hay que distinguir claramente los temas penales dentro de lo que es la aplicación. Dentro de la Constitución tenemos lo que se llama la comunicabilidad de circunstancias. Esto no es otra cosa que inclusive aquellos que no ostenten las calidades de funcionario público o de alguna persona elegida por votación popular tenga la misma sanción que corresponde, es decir, que no solo es el funcionario público y no solo es la persona que haya sido elegida por votación popular, sino también cualquier particular que pueda llegar a ser parte de cualquier ilícito que tenga que ver con la administración de los fondos del Estado. Gracias, ministra, muy amable por su tiempo y por compartir con los amigos televidentes que nos acompañan a través del Ciudadano. Nosotros nos despedimos invitándoles a que nos puedan acompañar en una próxima ocasión. Y de esta forma llegamos a la parte final. Les agradecemos como siempre por su amable sintonía. Recuerden que un especial multimedia está disponible para todos ustedes en nuestra página en internet www.elciudadano.gov.es. Usted ya mira la dirección en sus pantallas. Allí usted podrá encontrar las entrevistas del gabinete ministerial y material audiovisual de las obras realizadas por este gobierno. María Los Ángeles, hasta la próxima. Hasta la próxima, Elena. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su sintonía. Hasta la próxima.